El 11 de abril se cumplieron 10 años del golpe de Estado en Venezuela que intentó derrocar a Hugo Chávez. Un golpe de Estado particular. El golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002 no solo fue la primera acción antidemocrática en la América Latina del siglo XXI, sino también el primero en el mundo en ser calificado como un golpe mediático. Los medios de comunicación venezolanos jugaron un papel crucial en la planificación, preparación y ejecución del golpe contra Chávez, operando como verdaderos centros de conspiración junto con los intereses extranjeros. Para todas aquellas personas que aún no han podido el país, incluyendo intentos de saqueos que podrían estar promovidos por círculos oficialistas para justificar la eventual suspensión de garantías o la invocatoria de un estado de excepción. La prensa no solo abonó el terreno para la intervención militar, sino que ejecutó un bloqueo informativo durante aquellos días de convulsión política, desinformando sobre lo que ocurría. La labor de los canales de televisión privados en favor del golpe de Estado comenzó antes de su propia concreción. El mundo entero está pendiente de lo que pasa en Venezuela. Por eso, si en algún momento le pasa esto a tu televisor, ya todos sabrán que el presidente se quitó la máscara. En las jornadas anteriores al golpe de abril, Venevisión, RCTV, Globovisión y Televen sustituyeron su programación habitual con programas periodísticos opositores. Estas emisiones solo eran interrumpidas por pseudos mensajes publicitarios en los que se instaba a tomar las calles. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Buena parte de esos anuncios fueron solventados por la industria petrolera. En este escenario, los únicos medios que defendieron el Estado de Derecho en Venezuela fueron las radios comunitarias que, a diferencia de los grandes grupos de prensa, exhortaron a resistir la intentona. ¿Cómo es que están las habilitaciones de los medios privados? ¿Cuándo se vencen? ¿Quiénes son los dueños? ¿Dónde están? Queremos, así como aparece un listado de los medios comunitarios, que aparezca uno del sector privado. Queremos saber cuál es la distribución del cuadro nacional de bandas y frecuencias. La complicidad de derrocar a Chávez y poner en su lugar al empresario Pedro Carmona no tuvo solamente socios locales. También contó con la colaboración del periodismo extranjero y con los medios norteamericanos como punta de lanza. Por aquellos días, el diario español El País no se quedó atrás y le dio un inusitado despliegue al golpe y al acelerado apoyo del entonces presidente José María Aznar a los golpistas. Lo cierto es que el gobierno de facto de Carmona duró solo 4 días. El 14 de abril de 2002, los militares leales retomaron el poder y Chávez volvió al Palacio de Miraflores, navegando contra la corriente de una enorme campaña mediática. Una década más tarde, la realidad de los medios en Venezuela tiene otros matices, y hasta podría decirse que aquella conducta colaboracionista en el golpe de 2002 actuó como disparador de un cambio en la plataforma mediática del país. El Estandarte fue el modo de televisión alternativa que inició Telesur el 24 de enero de 2005 como parte de los proyectos aprobados en un Consejo de Ministros de Gobierno. Su conformación contó entonces con un 70% de participación de capital venezolano y un 30% aportado por Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua. Casi 2 años después de la iniciativa Telesur, surgió sobre finales de 2006 el Sistema Nacional de Medios Públicos, un proyecto que nuclea a todas las emisoras radiales y televisivas de servicio público. Actualmente, el sistema es considerado como una pieza fundamental en la información plural ante lo que consideran el latifundio mediático de las empresas privadas de comunicación. El sector privado, entre tanto, mantiene sus 4 canales de televisión de audiencia mayoritaria y no solo arrastra el recuerdo de su respaldo al intento golpista de 2002, sino que tampoco ha renunciado, 10 años después, a una oposición agresiva contra Chávez. La propiedad de los canales Venevisión, RCTV, Globovisión y Televen, a los que Chávez suele llamar los 4 jinetes del apocalipsis, se halla en manos de poderosas familias con importantes intereses económicos. El propietario de Venevisión, el canal de mayor audiencia, es Gustavo Cisneros.
un magnate apodado el rey de las fusiones por The New York Post y un ardiente defensor del libre comercio en el continente. El Grupo Cisneros se ha asociado con numerosas firmas estadounidenses, desde Coca-Cola y Pizza Hut hasta Playboy, y ha oficiado de puerta de entrada de muchas de ellas al mercado latinoamericano. Todos recuerdan en Venezuela que la noche del golpe de abril de 2002, el canal de Cisneros programó encuentros y entrevistas con los golpistas, entre ellos el propio Carmona, que en horas más asumiría la presidencia de facto. Cuando Chávez regresó al Palacio de Miraflores 4 días después, los canales televisivos obviaron la cobertura de los hechos. En aquella jornada crucial para la historia contemporánea de Venezuela, el canal de Cisneros emitió en horario central la película Mujer Bonita con Julia Roberts y pasó a horas inusuales dibujos animados de los veteranos Tom y Jerry. A 10 años de aquel golpe, los medios privados no han cesado su acoso sobre el gobierno venezolano. Al contrario, de hecho, los mayores medios de información estadounidenses y europeos prosiguen con una línea editorial de franca oposición. Los documentos publicados por el portal Wikileaks mostraron cómo algunos medios siguen jugando un papel activo en la desestabilización del gobierno de Chávez. Aquí, en Venezuela, y lo dije en mi primera exposición, se está jugando el futuro de América Latina. Como parte de esa campaña, algunos voceros del neoliberalismo como el español José María Aznar o el escritor peruano Mario Vargas Llosa se refieren a Chávez calificándolo de dictador, pese a las numerosas veces que se sometió a las urnas y fue revalidado, y remarcan la supuesta ausencia de libertad de expresión en el país. Los datos, sin embargo, no avalan tal definición. Según la Nielsen Media Research International, que desde Washington analiza los medios, el 95% de la información que llega a la población venezolana proviene de los canales privados declaradamente hostiles a Chávez, y solo el 5% de la audiencia es cubierta por los medios públicos. Un porcentaje tan desparejo que no se encuentra ni siquiera en las democracias más desarrolladas del mundo. Hay algo muy particular que tuvo el golpe de Estado en Venezuela en contra de Hugo Chávez, que duró muy poco tiempo, apenas 48 horas. Y la historia de América Latina estaba muy acostumbrada a golpes de Estado que derrocaban a un presidente y después permanecían durante mucho tiempo los golpistas. Entonces, la postura que habían tenido los medios de comunicación en ese momento del golpe era analizado muchos años después, 10, 15, 20 años después, o era tarea de los historiadores. Y acá nosotros pudimos ver y analizar la postura de los medios de comunicación 48 horas después y ver claramente quién apoyó al golpe de Estado, y no dejarle eso a los historiadores que efectivamente vienen 20 o 50 años después y nos desayunamos muchos con lo que pasó. Lo pudimos ver en vivo y en directo. También respecto de los medios en Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post, dos de los diarios tal vez más influyentes del mundo, no solamente en Estados Unidos, apoyaron abiertamente el golpe de Estado y dijeron en sus columnas editoriales que la responsabilidad de todo lo que había pasado era del dictador Hugo Chávez. Claro, ellos tampoco pensaban que Chávez volvería al poder y que quedarían al desnudo tan abiertamente. También pasó lo mismo con el Fondo Monetario Internacional, que dijo que estaba dispuesto a poner a todos sus técnicos para colaborar con el nuevo presidente que asumía, Pedro Carmona. También, continuidad del fondo, el fondo que ahora también está diciendo que lo que están haciendo los españoles está muy bien, ¿no? Pero eso es otro tema. Sí, los primeros en reconocer el gobierno de Carmona fue el FMI, como vos decís, y José María Aznar, que en ese momento era jefe de gobierno español. Y lo que estás diciendo es muy interesante sobre los medios, porque fue prácticamente lo mismo que pasó el 30 de septiembre del 2010, cuando el golpe fallido también afortunadamente, contra Rafael Correa. Los medios tomaron una posición muy fuerte, e incluso bandas desconocidas, que no se sabía si eran policías, militares o quién, tomaron los medios de comunicación, entraron a algunos canales de televisión, rompieron, hubo desmanes y saqueos dentro de los canales de televisión, a tal punto la importancia, digamos, de aquellos medios que eran a favor de Correa, ¿no? Sí, una demostración que esto en países como Ecuador, Venezuela, pero también otros países donde no hubo golpe, en Bolivia, donde hubo intento, por ejemplo, de que los medios lo que están jugando en esta etapa, sobre todo en Latinoamérica, es un factor mucho más político del que fue tradicionalmente. Siempre fue un factor de poder, pero como
están jugando hoy tan activamente, es como señala el especialista Fernando Buenabad, dice, el error es interpretar esto como disputas nacionales entre un determinado gobierno y los medios opositores, cuando en realidad esto es un gran movimiento a nivel regional que así también deberían analizarlo, en función de plenarios o cumbres de gobiernos que analicen este fenómeno tan particular, los medios jugando papeles antidemocráticos, papeles en contra de los procesos de cambio que se están dando en la región. Ya que mencionamos algo histórico que pasó hace 10 años, no podemos dejar de mencionar en este programa algo que fue fundamental para América Latina 60 años atrás, que fue la revolución en Bolivia, 1952. Conversamos con un testigo de época, alguien que siempre dice que es muy importante recordar lo que pasó para ver qué se aprende de la revolución en Bolivia en 1952, así que compartimos a Ricardo Napurí con ustedes. Como tenemos poco tiempo, yo diré lo que dijo René Zabaleta Mercado, un sociólogo, historiador eminente de Bolivia. Dijo que la Revolución Boliviana de 1952 había sido el acontecimiento más importante de la historia republicana de Bolivia. Quiere decir que, aunque no nos metamos a fondo en por qué ese proceso revolucionario devino en una revolución casi proletaria, marcó la historia de Bolivia hasta el extremo que toda la contrarrevolución encabezada después por Paz Estenssoro y los militares se hizo para terminar con todas las conquistas que habían logrado los trabajadores en ese proceso, como una reforma agraria profunda, nacionalización de las minas, porque Bolivia es un productor de estaño único en el mundo y el 95% de sus exportaciones eran mineras. En ese proceso, la reforma agraria se hizo a través de la ocupación espontánea de tierras, porque no voy a decir la mecánica cómo se hizo todo el proceso insurreccional, pero los campesinos tuvieron un rol importante. Entonces el antecedente de la reforma agraria, la intervención de los campesinos en forma revolucionaria, que ellos hubieran ocupado las tierras y que formaran milicias campesinas, es un antecedente importante y que explica el radicalismo de los campesinos en Bolivia y la presencia en alguna forma de Evo Morales hoy. El Che Guevara fue, como todo el mundo sabe, a Bolivia en 1953 y vio a los campesinos armados en el momento en que los campesinos se apropiaban de la reforma agraria y le daban un contenido especial. Y él creyó que la revolución había sido campesina. Y no sabía él que la revolución había sido, ante todo, obrera, gestado por los trabajadores de la ciudad y sobre todo por los mineros que vinieron y después destruyeron al ejército, como se sabe, en 3 días de combates en las calles. Entonces, después con el Che Guevara, yo en Cuba, cuando tuvimos que ver todos los procesos de apoyo a la revolución en Perú, discutimos ese problema y el Che, obviamente, lo dejaba congelado porque él tenía la idea de que podía repetirse la revolución cubana y lo de Bolivia era la contraria casi, pero una insurrección de masas popular y mientras tanto la revolución cubana se había hecho a través de un grupo armado, no es así, que en 2 años nada más logró tomar el poder. Pero con él intentamos discutir en las discusiones con John William Cook, con Silvio Frondizi, para ver las especificidades de la revolución, porque el Che decía que había que imitar la revolución cubana. Y a pesar que no lo escribía así, porque era más inteligente y hablaba de las especificidades nacionales, pero sin embargo fue reduccionista la idea. Cuando todos fuimos a pedirle ayuda para algún proceso revolucionario, él decía así, a partir de las guerrillas, en la idea foquista, diríamos. De tal manera que lo de Bolivia es casi la versión opuesta desde el punto de vista del método de lo de Cuba. Bueno, una gesta histórica interesantísima, una gesta histórica que se conoce, se estudia poco, la revolución boliviana, ¿no? La del 52, sí.
Bueno, vamos a ver si hay más información sobre la incógnita. Ana de Villa Adelina dice: lo que España hace es una embestida colonialista. Roberto de Formosa dice: lo que hizo la presidenta con YPF me hace acordar al gol de Maradona contra los ingleses. Y Mónica de Ramos Mejía destaca a nuestro personaje de hoy, que dicho sea de paso le vamos a dar una ayudita a los televidentes porque parece que viene medio difícil. Mónica de Ramos Mejía dice que el personaje de hoy, que además acierta, integró en su música a músicos de distintas razas y distintas clases sociales. Y ya que estamos le damos más datos. Atención porque es el último dato y luego le vamos a develar la incógnita. Con solo 51 años, nuestro personaje de hoy, una adicción a las drogas irresuelta y su frágil contextura lo llevaron a la muerte. El poeta del piano mantuvo su particular estilo hasta los últimos días. ¿Quién es este personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Nos pidieron que recordásemos mañana 19:30 en la Feria del Libro, en el Salón José Hernández. Allí va a estar todo el equipo de Visión 7 Internacional disertando justamente sobre, entre otras cosas, desarrollo en América Latina, mega y minería, agronegocios versus soberanía energética y alimentaria. Van a estar Maristela Svampa, socióloga, Pablo Stefanoni y Alfredo Zayat. Nos vamos a la pausa, luego de ella le contamos de quién hablábamos durante todo el programa y quién es el personaje y algunos detalles que nos van a quedar para seguir informándoles como siempre aquí en Visión 7 Internacional. No se vayan, ya volvemos.